Queridos amigos, aquí nos encontramos con varios extranjeros, pero también todos los semillosos y quienes nos acompañan, rumbo a la isla de Patmos. Vamos a entrar en aquella cueva donde se dice Juan el Apóstol escribió el libro o la carta de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. A punto de llegar a la isla de Patmos, estaremos viendo ahorita en un devocional, espero que nos den chance, las 7 bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. ¿Cómo? ¿No estaban en Mateo? No, vas a ver. La primera está en el capítulo 1 y las otras 6 a partir del capítulo 14. Así que las vamos a compartir y guárdalas en tu corazón. Bueno, aquí estamos entrando a la cueva donde se dice que Juan el Apóstol, escribió el Apocalipsis. Hoy está lleno de reliquias, está lleno de religión y todo este asunto, imágenes por todos lados. Pero es muy probable que aquí se escribiera, estamos en el umbral del lugar donde se pudo haber escrito el libro de Apocalipsis. Es interesante. Ya estamos entrando a la cueva, así que vamos, síganme. Y estaba platicándoles que mientras recorríamos la antigua ciudad de Éfeso, Juan Santoy me hizo un comentario muy bueno acerca de que es una de las ciudades más referenciadas en el Nuevo Testamento, ¿no? Y ciertamente así es. ¿Y dónde vienen esas referencias? Hechos capítulo 19, es la visita de Pablo, donde sucede todo este asunto con Demetrio y los artesanos que hacían los ídolos de Diana. Diana es el nombre de esta deidad, Diana de los Efesios. Diana en romano, Artemisa en griego, ¿no? Para que tengan este dato. Y me hizo este comentario mientras caminábamos. Y de ahí se deriva lo que quiero platicarles rápidamente, así como el primer comentario introductorio, es que Pablo entonces establece esta iglesia y luego, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3, le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso y todo lo que le pide en 1 de Timoteo tiene mucho que ver con su pastorado en Éfeso, en donde deja a su amado hijo Timoteo a pastorear la iglesia de Éfeso, muy probablemente. Pero vemos en Apocalipsis que Juan terminó teniendo una relación muy íntima con Éfeso, por lo que muchos grandes estudiosos piensan que el último gran apóstol, pastor de las 7 iglesias que rodeaban Éfeso, las cuales se mencionan en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, o en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, era ni más ni menos el apóstol Juan. Así que mira nada más los tremendos siervos de Dios que Dios usó para edificar ese lugar. Pablo, Timoteo y Juan. Y tenemos muchas referencias en la Escritura. Cuando tengan un tiempecito, vuelvan a leer Hechos capítulo 19. Está todo este asunto. Y bueno, Timoteo, todo lo que se escribe para Timoteo tiene que ver con la iglesia de Éfeso. Y Juan deja este mensaje a los efesios de volverse, ¿a dónde? Al primer amor, ¿verdad? Así que, bueno, habiendo dicho eso, hoy llegamos pues a la isla de Patmos. Aquí el apóstol Juan escribió, sin duda, el libro de Apocalipsis. Eso lo podemos leer en la Biblia sin ningún problema, ¿no? Y vamos a conocer la cueva donde se dice que pudo haber escrito el libro de Apocalipsis, donde hay varias cosas alusivas a su estancia allí. Y bueno, yo sé que nosotros hemos estudiado, cada vez que hemos estado en el Monte de las Bienaventuranzas en Israel, hemos vuelto a vivir la Biblia y a recordar las 8 bienaventuranzas que no sabemos de memoria, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Alguien se acuerda de la segunda? Bienaventurados los que lloran, porque ellos
recibirán consolación, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, luego bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esas son las 8 bienaventuranzas, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? No, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que esas son las 8 bienaventuranzas de Mateo. Pero ¿sabían ustedes que hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis? Solo las vamos a leer y leeré unas referencias simplemente para guardarlos en nuestro corazón, porque no hay mucho tiempo, pero creo que vamos a hacer una bonita lectura, ¿no? Y te vas a sorprender de las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis. Las preparé para que tuviéramos un momento de reflexión el día de hoy. Y dice las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis. Primera bienaventuranza, Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y si para Dios un día y 1000 años es lo mismo, claro que el tiempo está cerca, ¿no? Es inminente. Desde que vino Cristo a la tierra, se echó a andar el reloj del último tiempo. Hay estudiosos que piensan que hay 3 tiempos, ¿verdad? 3 tiempos que representan los 3 días desde que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, y muchas veces hizo alusión 3 días y no me vas a ver, y 3 días y me vas a ver, 3 días, y muchos estudiosos piensan que hay 3 tiempos, y simplemente lo voy a compartir como una idea, ¿no? Sabemos que según la Escritura, y puedes sacarlo perfectamente, la raza humana tiene entre 6,000 y 7,000 años de haber sido creada desde el día que el Señor creó a Adán, ¿cierto? Y los primeros 2,000 años de los 3 tiempos es este periodo antes de Abraham, de Adán a Abraham, de Abraham a Jesús, 2,000, y de Jesús a nuestro tiempo, estamos en el 2023 del calendario gregoriano. Por eso se cree que son los 3 tiempos, ¿no? Entonces, el tiempo está cerca, siempre está cerca. Si esto es así o no es así, en Tesalonicenses leímos que Pablo tenía la expectativa de que él estaría despierto cuando fuera arrebatado por el Señor. Los que hayamos quedado seremos recibidos. ¿Hayamos quedado? ¿No? Muy probablemente la expectativa de Pablo es que él viviría ese tiempo, ¿no? Pero no lo sabemos. Lucas nos ha enseñado a que debemos estar velando, porque no sabemos en qué momento va a llegar nuestro Señor por nosotros. Y bienaventurado, por cierto, otra bienaventuranza de Lucas, el siervo que el Señor le encuentre dando el alimento a los suyos a tiempo, ¿no? Velando. Ok, la primera bienaventuranza tiene 3 partes. Es bienaventurado el que lee, el que y el que. Muy bien, ya te lo aprendiste. Leer, oír y guardar. Y siempre hemos hecho un comentario en Semilla al respecto. Mientras más sentidos que Dios te dio apliques para guardar su palabra, la guardarás con mayor facilidad. Leer y oír, ¿no? Nosotros hemos visto a lo largo del Nuevo Testamento cómo el Señor dice: mirad pues cómo oís, porque a todo aquel que tiene la capacidad de oír, Dios le va a dar mucho más, y al que no la tiene, aún lo que cree que tiene le será quitado. Mira cómo oyes, ¿no? El Señor nos ha dado oídos para oír. Pero también recuerdo Juan 6:40, donde dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que los que leen, tus ojos, los que oyen y los que guardan para el Señor siempre serán bienaventurados. Y sin duda podemos aplicar esta bienaventuranza a los 66 libros de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Ok. La segunda bienaventuranza, capítulo 14, versículo 13. Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y me recuerda definitivamente, por eso les puse la referencia de Isaías 15:58, ¿no? Así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. ¿Por qué? Según esta segunda bienaventuranza, ¿por qué no es en vano? Porque nuestras obras con nosotros siguen, bro, ¿no? En la eternidad, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, los que le han servido
Dios no se olvida, todas esas obras que hayamos hecho hacia la eternidad seguirán con nosotros. Por eso, pon tus tesoros donde la polilla y el orín no corrompen y los ladrones no minan ni hurtan, porque bienaventurados los que siembran para lo eterno, sus obras con ellos siguen, ¿no? Ok, la tercera bienaventuranza. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y me acuerdo mucho de Pablo diciendo corríjame por favor, por ahí alguien que traiga una Biblia, creo que es 2 de Corintios, capítulo 5. Sí, ahorita me acuerdo bien, después se lo digo. Bienaventurados los que velan y guardan sus ropas, para que no... Sí, ya me acordé. 2 de Corintios capítulo 5, donde habla Pablo acerca de esta angustioso gemido de no querer ser hallado, ¿qué? Desnudo, sino revestido del Señor, ¿no? Y entonces, de ahí puedo deducir probablemente que el Señor nos está hablando, y ahorita les voy a leer un pasaje, de vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la... Y entonces, ¿qué es la verdad? Sí, ¿y qué está más? Su palabra. ¿Cómo me puedo vestir de Cristo? Vístete de su palabra en la justicia y santidad de la verdad, para no ser hallado desnudo, ¿no? Y por eso dice este pasaje que le escribí aquí de Marcos 13, 32 al 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente, no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad, ¿no? ¿Cómo voy, pues, a guardar mis ropas? Velando. ¿Cómo voy a velar y cómo voy a vestirme de la justicia y santidad de la verdad? En la palabra de Dios. La manera de velar es tener una relación escritural con Dios, y entonces el Señor dirá, por ejemplo, con Mateo 24, Mateo 25, que cuando te digan sal acá, sal allá, no salgas, porque como se muestra el rayo que sale del oriente y se apaga en el occidente, así será la venida del Señor. Todo ojo lo verá, porque donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, ¿no? Así que quédate velando para que te encuentre el Señor no desnudo, sino vestido de la justicia y santidad de la verdad. Bienaventurados el que vela y guarda su vestido de justicia y santidad, ¿ok? Cuarta bienaventuranza. A ver, hermanos, déjenme hacer un paréntesis aquí rápido. Aquí está el librito. Para encontrarlas tendrías que leer Apocalipsis con mucho cuidado. Y ya te las convendí aquí. Las tienes en tu librito, subráyalas, guárdalas, repásalas. Y si las puedes memorizar, sería chidísimo. Como memorizamos Mateo 5, aquí están esas, son para ti, son para mí. Y te está diciendo, bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda los muertos que mueren en el Señor, el que vela y guarda sus ropas. Así que pongamos mucha atención, porque todas estas bienaventuranzas están en relación con la segunda venida de nuestro Señor. Y el tiempo está cerca, ¿ok? Cuarta. Vimos, vamos a la cuarta, ¿verdad? Y el ángel me dijo, es el Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Así el primer versículo que viene a mi mente en un evangelio al respecto de esta bienaventuranza es que tú no puedes sentarte sin ser invitado. Juan 6:44, ninguno puede, claro, ¿cómo dice? ¿Te acuerdas? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo ha llamado. No lo trajere, ¿no? Y Juan 6:65, por eso os he dicho que no podéis venir a mí si no os fuere dado del Padre. Nadie puede venir. ¿Se acuerdan? Hablando del vestido de justicia, ¿se acuerdan de aquella ilustración que contó Jesús de un hombre que llegó a las bodas vestido, no con vestido de bodas?
Y es que esta es la invitación. La invitación es a vestirte de Cristo. Como vimos la bienaventuranza anterior, velad y guardar tu ropa. Guarda esta ropa y vístete de Cristo, porque va a llegar esta cena. Y no vas a poder entrar si no vas vestido de su justicia. Y entonces este cuate llegó vestido de lo que le dio la gana. A lo mejor llegó vestido de moralidad. O llegó vestido de filosofías. O de virtudes humanas. Pero inmediatamente no llevaba el vestido correcto. Y el padre de familia lo identificó de volada y lo mandó llamar, ven para acá. Oye, chico, ven acá, ¿no? Como dijera Takis, ¿no? Y dice que, eso a mí siempre me acalambra, dice que cuando este hombre llegó y vio al padre de familia, enmudeció. Probablemente él iba pensando, me va a alcanzar con mi moralidad, me va a alcanzar con mi inteligencia, me va a alcanzar con mi religión. Pero cuando vio el estándar de santidad y de justicia frente a él, y no venía vestido, como dijera 2 Corintios 5, fue hallado desnudo y se avergonzó. Y ni siquiera tuvo argumentos para hablar. No hubo argumentos para hablar, bro. Cuando estés delante de su presencia, nada te va a alcanzar, vas a enmudecer, porque su presencia solamente es soportable con el vestido de santidad que ya Dios proveyó. Por eso vela y guarda tus ropas en Cristo, ¿no? Y dice esta segunda bienaventuranza que esas ropas tienen un propósito, poder entrar a estas bodas. Cuidado, dice, les puse algunos escritos aquí de Mateo 22, del 2 al 14, lo leo rápidamente. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo decir a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Maravilloso, ¿no? Esta no es una boda de traje. ¿Entienden lo que quiero decir? Todo está dispuesto. No tienes que traer nada, tienes que recibir esta invitación y vestirte de la gracia, de la justicia y de la verdad, de la santidad de su palabra. Eso es todo, bro, ¿no? Dice, venid a las bodas, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Permítame tantito, o sea, esta gente, los últimos sí eran alevosos, pero los primeros, unos a su labranza, ¿qué tiene de malo? Otros a sus negocios, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué el Señor lo recrimina? Porque no estaba la prioridad en el lugar correcto, velando y guardando las ropas. Mas buscad primeramente el reino. No tiene nada de malo tu labranza y tu negocio, siempre y cuando la prioridad de tu vida sea su reino y su justicia. ¿De acuerdo? Entonces dice, al oírlo el rey se enojó y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a los siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No velaron, no guardaron sus ropas. No, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Gloria a Dios por eso. A mí me halló en un bote de basura, no en mi labranza. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos y huyeron, a todos los que eran juntamente malos y buenos. ¡Wow! Dios no invita a los buenos, no hace acepción de personas, es por gracia, ¿no? No es por obras. A malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de los convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido, ¿no?, de boda, ¿no?, aquel hombre del que les platiqué. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de Cristo? Sin haber velado ni guardado tus ropas. ¿Cómo entraste? A lo mejor se coló por alguna religión. Mas él enmudeció, subraya eso, él enmudeció. Cuando estemos en la presencia del Señor, será tal su santidad que no habrá argumento humano. Entonces el rey, pero ya es muy tarde, no le valió ni el enmudecer. Mira lo que dice. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera. Allí será el verdadero lloro y el crujir de dientes. Todo lo que hayas pasado en este mundo que haya sido difícil no es comparable. Donde allí será el verdadero lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y cómo empezamos a cerrar? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me no lo trajere. Muchos, el Evangelio va y llama y muchos lo oyen, pero solo pocos responden. Y dijera Jesús en Juan capítulo 10, mis ovejas
oyen mi voz, y la evidencia que son mías y mi Padre me las dio, es que me siguen, velan, guardan sus ropas, oyen, o más bien leen, oyen, guardan. ¿Qué otra palabra interesante? Guardan, ¿no? Quinta bienaventuranza. Bienaventurado y santo. ¡Wow! Aquí ya le puso un adjetivo más. El que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto del milenio del capítulo 20 pudiera ser una metáfora, no tenemos que encerrarlo necesariamente en 20 años, porque la primera regla de interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma y no hay otra mención, algo así, en toda la Biblia, ¿de acuerdo? Así que lo que podemos ver es que seremos reyes y sacerdotes, lo mismo que decía el apóstol Pedro, ¿no? Reinando y sirviendo a nuestro Señor. Pero un comentario más. De aquí podemos estar seguros que el que nace una vez, muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces, muere una vez. Los que tienen parte en la primera resurrección. Juan capítulo 5. La hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren saldrán a resurrección de vida. Dice, la hora viene y ahora es. Y luego Jesús, terminando eso, dice, mas la hora viene, y ahora no dice ahora es, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y unos saldrán para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. La primera resurrección es en Cristo Jesús. La vida nueva, la vida eterna que tenemos ahora. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. O dijera también en 2 Corintios 4, 5:14, no recuerdo el versículo, estoy hablando me está presionando la hora, pero creo que es 5:14, ¿no? Cuando habla de la reconciliación, ¿no? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, todos morimos en eso, y por todos murió. Y una vez muertos nosotros, para que los que viven en la primera resurrección de Cristo no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó. ¿De acuerdo? Bienaventurados los que tuvieron parte en esta primera resurrección y murieron en él para resucitar y servirle a él, ¿verdad? La muerte ya no tiene ningún efecto. La muerte segunda no tendrá ningún efecto. ¿Se acuerdan de Apocalipsis diciendo de la muerte segunda? El lago de fuego, donde serán echados Satanás y todos los demonios y todos aquellos que no hayan resucitado en la primera resurrección. Ok, bienaventurado y santo. Me encanta el santo, porque no solamente es feliz y dichoso, sino apartado para la segunda resurrección, ¿no? Ok, y les puse un pensamiento aquí de Juan capítulo 5 que acabo de mencionar. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esa es la primera. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, o sea, en la primera morir en Cristo para vivir para Él, la primera resurrección, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok, sexta bienaventuranza y penúltima. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro, Apocalipsis 22:7. Tengo una referencia rápida aquí en Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra. Así que esta profecía es para nosotros. Esta profecía está... A ver, ¿de qué habla fundamentalmente el libro de Apocalipsis? Es la revelación que Dios le dio de Jesucristo. O sea, si tú cuando leas Apocalipsis no busques tanto a la bestia, ni los cuernos, ni el cuerpo que... Busca a Cristo en cada declaración, porque es la revelación de Jesús, ¿no? Así que guarda esta revelación de Jesús en tu corazón. Y la última bienaventuranza, séptima bienaventuranza, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¡Wow! El árbol de la vida. ¿A qué le suena eso? ¿Dónde se acuerda usted la primera mención en la Biblia de este árbol de la vida? Claro, ¿no? Porque puso un ángel a resguardar para que no viviéramos en la condición caída eternamente. Pero una vez después de la segunda resurrección, ahora vas a poder tomar de ese árbol de la vida para vivir eternamente en la dimensión
de los redimidos, bro, en la vida eterna. Así que dice aquí la palabra, y después, es increíble. Génesis empieza con eso, y Apocalipsis termina con esto, el árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, ¿no? La gran Jerusalén, la celestial. Apocalipsis 22:14. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma para siempre, ¿no? Y esa restricción fue para que no viviera la humanidad caída eternamente, ¿no? Así que terminemos antes de orar. Repasemos. Bienaventurado el que lee, los que oyen y el que guarda. Bienaventurados los muertos, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Bienaventurados los llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte ya no tendrá potestad sobre él. La sexta, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía del libro de Apocalipsis, ¿no? Estas promesas, guardas estas palabras y producen una esperanza de vida eterna. Y luego, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Lavar nuestras ropas en Cristo, ¿no? Y Primera de Juan 1, 8, 9 y 10, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y su verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos, lavar nuestras ropas y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y no practicamos la verdad. ¿De acuerdo? Así que, bueno, vamos a orar. Nos diriges en una oración, Eduardo, y luego quizá pudiéramos tener un tiempecito de alabanza, ¿pudiera ser?